Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según Juan. En el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 20. Y en el último capítulo terminamos con que Jesús fue crucificado, Jesús fue sepultado. Jesús cumplió la obra que vino a hacer de acuerdo a la orden que le dio el Padre. Y Él vino por amor al Padre, por amor a nosotros, y se dio a sí mismo como un sacrificio vivo, que es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que vimos, ¿verdad?, que estudiamos en los primeros capítulos. Pero ahora vamos a ver que viene el milagro de la resurrección. En el capítulo número 20 vamos a hablar bastante del milagro de la resurrección y cómo es que eso certifica y garantiza para una vez y para siempre la obra de Cristo, y que Cristo es quien dice que es Él, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el ungido, el Cristo, ¿no? Y que es nuestro Señor y Salvador si nosotros ponemos que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Pero antes de comenzar la lectura, vamos como siempre a tener un tiempo de oración para que sea Dios mismo quien nos dé entendimiento de esta palabra. Padre, en este día venimos delante de tu presencia, Señor, buscando entendimiento de la palabra que vamos a leer, Padre. Te pedimos que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, renovando nuestras mentes con esta información que vamos a recibir, dándonos claridad mental, ayudándonos a entender y a interpretar correctamente la palabra que tú escribiste a través de tu siervo Juan por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y que sea ese mismo Espíritu que nos dé esa interpretación, nos ayude a entender y aprender el tema de hoy. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzamos con la primera sección, que es la resurrección, versículo número 1. El primer día de la semana, que es el domingo, ¿no?, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y recordamos que ese discípulo a quien Jesús amaba es Juan mismo, el que está escribiendo la carta. Y le dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Eso que interesante, porque viene María Magdalena y va a donde el sepulcro, y lo primero que se encuentra es que el sepulcro está abierto. Y no solamente está abierto, sino que está vacío. Y ella se asusta. ¿Por qué? Porque ella esperaba que ver a Jesús en el sepulcro, ¿no? Jesús murió el viernes. Hoy van 3 días, de acuerdo a la forma que los judíos hacen, ¿verdad?, establecen el tiempo, que es de 6 de la tarde del día a 6 de la tarde del próximo día, ¿no? Es un poquito diferente a como nosotros podremos contar los días. Y para su sorpresa, ella se encuentra que Jesús no está. Y lo primero que le viene a la mente es que, alguien vino y se robó el cuerpo de Jesús. Y se altera, ¿no? Se asusta, se sorprende. Vamos a ver qué sucede. Salieron pues Pedro y otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose a mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Tenían al escuchar esto de María, Pedro y Juan salen corriendo porque no lo pueden creer, ¿no? Es una sorpresa. ¿Cómo es posible que se llevaron al maestro? ¿Cómo es posible que el Mesías no está allí, ¿no?, que el Cristo no está allí? Entonces, en el versículo 6, entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte, ¿no? Como parte de la forma que envolvían las personas, había un pedazo de tela que iba cubriendo la cabeza, ¿verdad?, el rostro de la persona, y había otro pedazo de tela que envolvía el cuerpo, las manos, los pies, y esas telas y ese cuerpo estaba ungido con aceites aromáticos y especias, ¿verdad?, aromáticas, como hablamos el pasaje anterior, capítulo anterior, para evitar que
que el cuerpo oliera feo, ¿no? Porque el cuerpo se empezaba a podrir porque estaba muerto. Pero ahora no solamente el cuerpo no está, sino que las envolturas del cuerpo estaban en un lado de la cama de piedra y el sudario estaba doblado en el otro lado. ¿Sí? También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, que es Juan, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido las escrituras de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Hasta este momento, perdón, es interesante ver cómo los discípulos escuchan la palabra del Señor Jesús, pero a veces escuchar y entender correctamente y creer lo que dice la palabra son cosas diferentes. Ya ellos sabían, porque habían escuchado una y otra vez, que el Señor Jesús iba a morir, pero iba a resucitar y iba a irse al cielo a la presencia del Padre. Pero María Magdalena viene, no lo encuentra y ¿qué piensa? Se robaron el cuerpo. Le dice a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan, no, se robaron el cuerpo, van corriendo. Y no es hasta que meditan en la palabra, no es hasta que ven lo que está sucediendo, que todo hace sentido. Y de momento Juan dice, oh, ahora entiendo, creyó que lo que Jesús le había dicho, que él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, ¿no? Y que por eso la tumba estaba vacía. Y obviamente, como dice la palabra, se fueron a sus casas, ¿no? Esta sección se llama la aparición de Jesús a María Magdalena y es sumamente interesante esta sección. Vamos a empezar con el versículo número 11. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y fíjate que sucede, ¿no? Sabemos que son dos ángeles porque Juan nos declara que son dos ángeles. Pero la reacción de María no es la correcta para cuando uno ve ángeles, ¿no? Porque cuando uno ve ángeles tiende a sorprenderse, tiende a tener miedo o tiende a caerse y adorar esos ángeles por equivocación. Y en ningún momento esto sucede aquí. María Magdalena no se da cuenta de que son ángeles. Y vamos a ver cómo ella reacciona. Primero que nada, estos ángeles le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Le hacen una pregunta a ella. Y ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Obviamente ella está contestando desde su corazón, no su angustia, lo que la angustia en el momento. Vino al sepulcro buscando al Señor y el Señor no está. Versículo 14. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús, ¿a quién buscas? Y ella pensando que era el que cuidaba el huerto, no el jardinero, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Y es interesante cómo María tiene dos ángeles a un lado, tiene a Jesucristo de frente, que es la persona a quien ella fue a buscar, que es la persona que estuvo 3 años, ¿verdad? Prácticamente alrededor de 3 años junto con él. Y no se da cuenta de que ese es Jesús, ¿no? Y esto nos da a entender muchas cosas. Hay veces que estamos tan enfocados en un problema o una situación que no vemos la solución aunque la tengamos en la cara. No vemos la realidad de la vida aunque la tengamos aquí en la cara, así como en el caso de María. Y Jesucristo lleva 3 años predicando. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, hago milagros, doy testimonio de mí a través de las obras, el Padre da testimonio de mí y sigue predicando todo eso. Luego dice, los preparan, voy a morir, seré sepultado, 3 días voy a resucitar, voy a donde mi Padre y le sigue enseñando el proceso una y otra vez. Y con todo y eso, ¿qué sucede? Cuando sucede, aunque tengan la respuesta aquí, no la quieren ver.
porque están enfocados en lo carnal, en lo tangible y no en lo espiritual. Y aunque tiene el Señor Jesús frente a ella, no lo puede ver. Pero ¿qué sucede? Miren lo que pasa aquí en el versículo 16. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. So, no es hasta que Jesús decide hablarle y revelarse a ella, que ella entiende y puede saber, oh, este es el Mesías, este es el Señor Jesús. Mientras tanto lo vio cara a cara, le habló y con todo eso lo vio como si fuera otro ser humano, lo vio como si fuera un jardinero, el que cuidaba el jardín. Pero cuando Jesucristo se revela de manera poderosa a María y la llama por nombre, entonces ella viene y cree. Y amigos y amigas que nos escuchan, así mismo funciona Dios con nosotros. No es hasta que Él se revela de una manera poderosa y maravillosa y nos llama por nombre y nos resucita interiormente, nos hace nacer de nuevo y nos da un corazón de carne y pone fe en nuestro corazón y pone amor en nuestro corazón. Y nosotros entonces podemos abrir los ojos porque nos quitó la venda del pecado y podemos decir, wow, qué pecador soy y qué bueno es Jesús. Y le creo a Jesús y creo en Jesús. Y ahí pones tu fe en el Señor Jesús. Pon tu fe en el Señor Jesús. Versículo 17. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. O sea, le recuerda, voy a subir al Padre, acuérdate, no, todavía no lo he hecho. Pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Fíjense el mensaje que dice Jesús. Número 1, pedirle a quién. No dice mis discípulos, no dice mis apóstoles, no dice mis seguidores. ¿Qué dice? Mis hermanos. Mis hermanos. Y después de eso no se queda ahí, sino que dice, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. So, Jesucristo nos está dando un mensaje increíblemente bueno con esto que está sucediendo. Nos dice, sí, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy Dios, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Salvador, yo soy todo, perfecto, yo soy el yo soy, pero también somos familia. Mis discípulos y yo somos familia, somos hermanos. Jesucristo es el hermano mayor y nosotros somos los hermanos menores. Hermanos, somos familia. Por eso es que tenemos una relación tan íntima con Dios. Por eso es que somos coherederos junto con Cristo, porque Jesucristo es el heredero de la creación. Todo lo que está creado ha sido puesto bajo sus pies y Él es el dueño y señor de todo. Pero nosotros somos coherederos junto con Él porque somos sus hermanos. Esto es precioso y esto nos debe alentar a tener esa relación bonita con el Señor Jesús porque es mi hermano, es mi Señor, es mi Dios. Y no solo eso, sino que compartimos un mismo Padre. El Padre Celestial, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de David, tiene muchos hijos. Tiene muchos hijos y el primer hijo es Jesús y los demás somos nosotros que creemos en Cristo Jesús. No sé si han escuchado la canción Padre Abraham tuvo muchos hijos tuvo el Padre Abraham. Realmente, sí, tuvo muchos hijos el Padre Abraham, pero mejor es decir que Dios tiene muchos hijos y uno de esos hijos somos tú y yo que creemos en el Señor Jesús. Esa es una canción digna de cantarse, esa es una canción digna de alabanza. Porque alabamos al Dios poderoso que decidió amarnos de tal manera que no solamente dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, sino que nos adoptó en amor en Cristo Jesús para que fuéramos hijos suyos. Y esto nos recuerda el amor de Dios para nosotros.
Y lo podemos ver aquí en el amor de Jesús para con María, para con sus discípulos. Y ese es el mismo amor que tiene para con nosotros, los que hemos puesto la fe en Él. Ahora se le aparece a los discípulos en esta sección, versículo 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Número uno, los discípulos están escondiéndose. Están escondiéndose de los judíos porque los judíos recordemos que querían matar a Jesús, y perfecto, ya lo mataron, pero también querían matar a Lázaro para borrar toda evidencia de su resurrección, y querían matar a todo el mundo, querían matar el movimiento de Jesús, vamos a ponerlo así. Y ellos estaban escondiéndose ¿de quién? De ellos, por causa de esa decisión que los judíos tenían de eliminar de raíz el movimiento de Cristo. Y estaban en este cuarto, en esta casa, con ventanas cerradas, con puertas cerradas, escondiéndose de los judíos. Sin embargo, Jesús, siendo Dios glorificado, de momento se aparece en el medio de la habitación, pero no en espíritu, con un cuerpo tangible, con un cuerpo que tiene las marcas en las manos, con un cuerpo que tiene la marca en el costado de la espada, de la lanza que le metieron, ¿no? Y que son trofeos. ¿Por qué? Porque declara lo que Él hizo por nosotros, declara la obediencia de Él hacia el Padre. Son trofeos que hace que merezca Él gloria, que sea alabado por lo que hizo. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Le dice a los discípulos: así como el Padre me envió a establecer el reino, ahora yo los envío a ustedes a expandir el reino. Ahora ustedes van a ir a plantar iglesias, a ser discípulos, a predicar el evangelio, a edificar las personas, a compartir el conocimiento y a crecer la iglesia, a crecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y fíjense lo que le dice: el Espíritu es puesto sobre ustedes. ¿Por qué? Porque los cristianos recibimos el Espíritu de Dios. Número uno. Número dos, a quien ustedes le perdonen el pecado, se les será perdonado, y a quienes se lo retengan, se lo retendrán. Pero eso no es basado en voluntad humana. Eso no es basado en caprichos de estos apóstoles o de nosotros mismos, los hijos de Dios. ¿Esto es basado en qué? Es basado en el Evangelio, del cual ellos iban a proclamar, porque ellos iban a proclamar el Evangelio, las buenas noticias de salvación, para que toda persona que crea no se va a perder y va a tener vida eterna. Ya estamos profetizando y declarando que esa promesa hecha por Dios es realidad en las personas, a de ellos poner su fe en Cristo Jesús. Entonces, si estamos predicando el Evangelio y esa persona cree de corazón y lo confiesa y se bautiza, ¿no? y se arrepiente de sus pecados, podemos nosotros decirle: tus pecados te han sido perdonados, basado en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y esto es certero porque es una promesa de parte de Dios. De igual forma, si yo le predico el Evangelio a alguien y alguien rechaza el Evangelio, tus pecados te son retenidos. Ahora, tú tienes que pagar por tus pecados. Tú tienes que cuando mueras, pararte frente al tribunal de Cristo, abrir tus libros y ser responsable de cada uno de los actos de desobediencia que tuviste para con Dios. Por lo tanto, esos pecados les son retenidos. Pero por ningún motivo nosotros, como humanos, tenemos la capacidad de perdonar pecados a una persona, número uno, que rechaza a Cristo; número dos, que no es hijo de Dios; número tres, que no quiere y sigue siendo enemigo de Dios.
Okay. Esto es lo que se refiere Cristo con esto. Tenemos que leer los versículos de acuerdo al contexto de lo que está sucediendo en la escena, en el capítulo. Versículo 24 es la sección que de la incredulidad de Tomás. Este también es bien famoso, un pasaje muy famoso por la incredulidad de Tomás y por lo que dice Tomás, ¿no? Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, ¿verdad? Esa vez que se le aparece, Tomás no estaba presente. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. ¿Y qué dijo Tomás? Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Esto demuestra mucho la dureza de nuestro corazón, nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Y no solamente Tomás hace declaraciones como esta, sino que muchos de nosotros hemos hecho declaraciones así, pidiendo señales y milagros para poder creer. Diciendo, Dios, si tú haces esto, creeré en ti. Si tú me enseñas aquello, creo en ti. Y le pones condiciones a Dios. Pero la verdad es que ya Dios hizo lo que iba a hacer. Ya Dios se reveló. Ya Dios hizo milagros. Hubo testigos. Está escrito. Hay testigos en el cielo, que es el Padre. Hay testigos en la tierra, que somos los cristianos, los discípulos de Cristo. Hay testigos en la tierra principal, que es la palabra del Señor, que no ha cambiado y nunca cambiará. Y hay un testigo bien importante, que es el Espíritu de Dios, que obra en nuestros corazones, dando testimonio de Cristo para la gloria de Cristo. Por lo tanto, yo no debo ser capaz y tener los pantalones de venir donde Dios y decir, yo quiero que tú me demuestres tu amor y que tú existes y que todo esto es cierto basado en una señal que yo te estoy exigiendo a ti. Eso sería equivalente a si yo estoy con mi novia y ella me dice, yo te amo. Y yo le digo, yo no te creo, a menos que tú me pruebes tu amor de la forma que yo quiero. Si tú te acuestas conmigo, si tú tienes relaciones sexuales conmigo, entonces yo voy a creer que tú me amas. Y eso es manipulación. Eso no es amor verdadero. Y de igual forma, o de forma equivalente, es nosotros decirle a Dios, no, yo no voy a creer en ti hasta tanto yo vea prueba, hasta tanto yo vea un milagro, hasta tanto yo vea una vaca flotar. No, entonces sí yo voy a creer en ti. No, estás manipulando a Dios. Y eso es totalmente erróneo y malo, y malvado. De hecho, Jesucristo habla de eso, diciendo, ustedes piden señales y milagros. Y dice, no se les dará señales y milagros. Porque la señal y el milagro más grande que podemos tener es la resurrección de Cristo, los testigos que testifican, la evidencia en las Escrituras y la evidencia de cómo Cristo obra en las demás personas alrededor nuestro. No hay necesidad alguna de que haya más señales y milagros, y no hay necesidad alguna, ni debemos tener los pantalones de decirle a Dios, pruébame que existes o pruébame que esto es verdad de la forma que yo quiero. Porque así no funciona el amor. El amor no es manipulador. Ni aquí en la tierra ni en el cielo. Versículo 26. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás, acerca tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, pero creyente. Qué sorpresa y qué regaño se llevó Tomás. No seas incrédulo, pero creyente. Dios nos manda a ser creyentes. Dios no le gusta la incredulidad. Dios, ¿verdad?, pide que tengamos fe en Él, que creamos a Él. ¿Y qué hizo Tomás?
La reacción de Tomás fue bien interesante. Señor mío y Dios mío. No tuvo que tocar, no tuvo que poner. Simplemente se arrepintió de sus palabras. Y dice, Señor mío y Dios mío. Y lo reconoce y lo declara como es Él. Él es Señor y Dios nuestro. Y Jesús le dice, y es bien interesante estas palabras y son bien profundas. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Qué está sucediendo aquí? Sí, Tomás creyó. Pero Jesucristo dice, dichoso, bienaventurado, personas como quién, personas como tú y personas como yo. Personas como tú y como yo, porque nosotros no hemos visto a Jesús. Nosotros no lo vimos resucitar. Nosotros no lo vimos hacer milagros. Nosotros no lo vimos ya resucitado o ascendiendo en el cielo. Sin embargo, hemos creído. Hemos tenido fe. Hemos puesto nuestra fe en el Señor basado en todos los testimonios y todos los testigos y la evidencia histórica de Jesús. Y Él dice, nosotros somos dichosos. Nosotros somos bienaventurados. Le agrada al Señor eso. Y termina el capítulo de esta forma. Juan describiendo el propósito de él escribir este documento. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, ¿no? Pero las que se han escrito, pero estas que se han escrito, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre. Juan nos está diciendo que este libro, estas evidencias, este testimonio escrito, que es inspirado por el Espíritu Santo, fue escrito para que nosotros entendamos que la verdad de Jesús, que es eterno, que es Dios, que es creador, que sostiene todo con el poder de sus manos, que en el momento indicado tomó carne y se encarnó en el vientre de la Virgen María, nació de una virgen, vivió una vida santa, hizo milagros, resucitó muertos, sanó enfermos, hizo profecías, se cumplieron las profecías, cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, que vivió una vida santa, que predicó como nunca nadie había predicado, que fue odiado por el mundo y que ese mismo mundo mató a Jesús porque Cristo se lo permitió, porque se entregó voluntariamente para ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de ese sacrificio, Él obtiene salvación para todos aquellos que ponen su fe en Él. ¿Por qué? Porque no solamente murió, sino 3 días más tarde resucitó y está vivo con fuerza, con poder, con autoridad, donde Dios Padre puso todo debajo del Hijo para que en el nombre del Hijo toda rodilla se doble, porque toda autoridad le ha sido dada a Él. Es Jesús quien nos salva, pero también es Jesús quien va a pasar juicio en el trono blanco para condenar a los incrédulos, para condenar a los pecadores. Entonces, este Jesús, a quien Juan está declarando, quien Juan está hablando de todos los testigos y todas las cosas que sucedieron para que nosotros podamos creer, ver y creer. Tienes todo lo que necesitas para poder creer. No hace falta ninguna otra señal. No seas como Tomás. No pidas más señales, no pidas más milagros, no pidas que Dios se revele de una forma que no es correcta. Porque número 1, no lo va a hacer. Porque ya lo ha dicho en su palabra que no lo va a hacer. Número 2, que no es necesario. No es necesario. Dios nos llama a no ser incrédulos, sino a creer. Y el creer significa no solamente saber que Jesús existe, que Dios existe, sino creerle a Él. ¿No? Si Jesús nos dice esto, nosotros creemos eso. ¿Por qué? Por quien es Él, porque Él es Dios, Él es santo, Él es bueno, Él es perfecto, Él es verdadero. Todo lo que dice es cierto, todo lo que dice es por nuestra propia conveniencia y bondad, ¿no? Él quiere lo mejor para nosotros.
Tanto así que dio su vida en la cruz por nosotros. Tanto así que cuando sube al cielo no nos deja solos y nos envía a su Espíritu Santo. Tanto así que está en el cielo, en la presencia del Padre, haciendo habitación para nosotros en la casa del Padre, para venir y recogernos y llevarnos junto a Él. Eso es un buen Dios. Ese es el mejor Dios. Ese es el único Dios que existe y es el único Dios verdadero. Pon tu fe en el Señor Jesús. Créele a Él y cree en Él. Medita en la palabra. Piensa en estas cosas. Examina tu vida a la luz de todo lo que hemos aprendido. Y créele a Dios. Créele a Dios. Bueno, hasta aquí terminamos el capítulo número 20. En el próximo episodio estaremos terminando el libro de Juan con el capítulo final, que es el capítulo 21. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye.